ahora soy un poco perdido con todo esto de andar subiendo los videos, entonces a veces me tienen que recordar. Pero si me recuerdan a tiempo que lo suba, yo lo haré. Mi internet es medio brutal. No funciona muy bien, pero bueno, me doy el tiempo de subirlos, entonces nada más les pido que si ven que ha pasado una semana y no he subido los videos, me recuerden por el grupo de Facebook, ¿no? Entonces, bueno, entonces ahora sí pasemos al programa de esta materia. Como les decía, bueno, esto es sintaxis de la lengua A, es decir, la lengua A para todos los que estamos aquí es español. Entonces vamos a ver sintaxis del español, ¿no? Básicamente ustedes como traductores y traductoras, pues van a estar muy al pendiente de hacer oraciones gramaticales en nuestra lengua. Y bueno, luego además si alguien le da la cosquillita lingüística, pues bueno, pueden hacer cosas como de comparar sintaxis de otra lengua con el español. Ahí uno puede perder un buen tiempo, igual no sirve de nada, pero es muy divertido, ¿no? Entonces, podemos con las herramientas de acá empezar a tener estos ejercicios. Y justo el objetivo general del curso pues va a ser adquirir herramientas básicas para el análisis sintáctico. Más que el lingüístico, vamos a encargarnos casi particularmente de la sintaxis, y en específico el programa está pensado para que aprendan ustedes a identificar y clasificar oraciones subordinadas, ¿no? Que es una parte como un pasito más allá de la sintaxis, un poquito más, no más complejo, solo un poco más grande los periodos que vamos a tener, y entonces vamos a tener herramientas para reconocer todos estos tipos de oraciones. Otro proceso que es muy importante para la formación de oraciones complejas, que es la coordinación, y también la yuxtaposición, que es cuando juntamos oraciones que no tienen ninguna relación, ningún elemento que las relacione entre sí, y entonces, bueno, nosotros conforme leemos, vamos llenando de contenido todas esas partes que nos faltan, pero que de alguna manera están. Entonces, vamos a pensar, el curso me está particularmente dirigido a eso, pero me parece, por el examen que les hice y que muy amable muchas personas contestaron, también me parece importante que repasemos y veamos algunas nociones más básicas de sintaxis, no porque no las hayan visto, sino porque siempre es importante tenerlas muy claras antes de empezar a dar este salto hacia la oración subordinada. Entonces vamos a hacer este repaso un poco detenidamente, vamos a volver a ver algunos puntos que se marcan ya en el programa del semestre anterior, justo para que no sea al final tan complejo reconocer las oraciones subordinadas, ¿no? Todo está encaminado hacia eso. Entonces, justo dentro de eso, pues nuestros objetivos específicos va a ser, pues, encontrar las diferencias entre, primero, tres cosas que son muy importantes y que en realidad es lo primero, pero vamos a ver hasta el final, que es la diferencia entre oración, enunciado y proposición. Digamos, esto va a ser algo muy importante también a la hora de traducir, porque tenemos que reconocer qué es lo que estamos traduciendo, ¿no? Vamos también a identificar los diferentes tipos de sintagmas que componen una oración y sus funciones gramaticales. Después me dicen si la idea de sintagma queda muy clara o hay alguna noción, o si estamos completamente en cero al respecto, y entonces tenemos que empezar por ahí también con mucha más calma, ¿no? Y las funciones gramaticales, es decir, sujeto, objeto directo, objeto indirecto, complementos circunstanciales, complemento de régimen prepositivo, que son pues los elementos y las funciones que adquieren los diferentes sintagmas una vez que se relacionan con un verbo, ¿no? Aquí, como siempre, yo creo que eso ya queda muy claro, los verbos son pues lo que más importante es en una oración y nos van a dar absolutamente pues la identificación de todo lo que podamos reconocer. Vamos también a identificar tipos oracionales, ¿no? Esto es lo que decía al principio, oraciones subordinadas y coordinadas sobre todo, que son, pues una subordinada sería algo así como Juan me dijo que quería venir mañana, una coordinada sería Juan me dijo que quería venir mañana y que llegaría tarde, ¿no? Ahí sí ya tenemos una oración, dos oraciones subordinadas, pero están coordinadas. Entonces vamos a tener que empezar a ver estas diferencias. Y finalmente, pues la parte más práctica, que es analizar textos, ¿no? Que justamente al final, pues bueno, toda teoría gramatical, no, bueno, no toda, pero las teorías gramaticales más famosas, les interesa la oración en abstracto, como un ente ahí autónomo, como por sí mismo, contenido en sí mismo, pero en realidad todo el mundo sabe, como muy intuitivamente, que la lengua se utiliza para comunicarse y para comunicarnos utilizamos textos. Y entonces también necesitamos entender los textos y analizarlos porque ahí es donde realmente se da el fenómeno lingüístico y pues bueno, lo demás es mera teorización, ¿no? Que nos gusta a los lingüistas porque pues,
porque somos una gente ociosa, ¿no? Pero bueno, ustedes que tienen menos ocio, tienen un fin más claro con su uso del lenguaje, pues bueno, ustedes el texto lo requieren como algo fundamental y a eso también nos vamos a dedicar. Entonces, bueno, esos son nuestros objetivos específicos y el contenido del curso, ¿no? El contenido está dividido en 5 unidades. Vamos a empezar viendo algunas unidades básicas para el estudio sintáctico, que es la palabra, el sintagma, la oración. Posteriormente, pues vamos a ver las funciones gramaticales y qué tipos de sintagmas las desempeñan dentro de la oración simple. Recuerden, la oración simple solo tiene un verbo, ¿no? Entonces vamos a tener estas categorías que supongo y veo ya vieron. Tienen atributos, sujeto, objeto directo, objeto indirecto, complementos prepositivos y adjuntos, ¿no? Que van a ser las categorías que vamos a emplear para identificar funciones sintácticas en la oración. Vamos a pasar después como la parte nuclear del curso, la subordinación oracional. Vamos a ver lo que se llama las oraciones subordinadas sustantivas, las oraciones relativas y las oraciones adverbiales, ¿no? Estas clasificaciones en su momento todas van a ser puestas en duda, ¿no? Son muy propias de la gramática tradicional, entiéndase la Real Academia de la Lengua Española y asociados, ¿no? Pero bueno, no sé, supongo que también ustedes son conscientes de que la gramática de la academia no necesariamente es la mejor gramática del español, y entonces, bueno, vamos a ver otras descripciones, vamos a analizar qué otros modelos se proponen que pueden tener un poco más de contenido lingüístico, ¿no? Al final, pues cualquier análisis lingüístico requiere una teoría del lenguaje y entonces también vamos a ver algunos aspectos de una teoría del lenguaje para poder desarrollar nuestro análisis. Luego vamos a pasar a la coordinación oracional. Vamos a ver 3 tipos de oraciones coordinadas: las oraciones copulativas, las oraciones disyuntivas y las oraciones adversativas, que son buena parte de lo que podemos encontrar como oración, como coordinación oracional. Y finalmente lo que decía que era el primer propósito, pero que viene hasta el final del curso, es entender estas distinciones que son muy importantes, que a veces se confunden, que se utilizan medio aleatoriamente en el área lingüística, que son el enunciado por un lado, bueno, todo esto lo demás con respecto a la oración, ¿no? La proposición por otro, y algo que me parece muy importante que veamos son pues justamente los tipos de oración y los actos de habla, ¿no? Esto es una perspectiva mucho más pragmática. En realidad vamos desde una perspectiva pues un poco más amplia, medio sintáctica todavía, hacia una perspectiva semántica, hacia una perspectiva pragmática, ¿no? Y entonces todos estos son elementos que nos permiten también darle sentido a lo que hacemos con la lengua, más allá de hacer análisis sintácticos, que bueno, al final, otra vez también la lengua no existe para los lingüistas, existe para los hablantes. Nosotros somos un zángano que se le pega a la lengua porque otra vez somos ociosos, ¿no? Entonces, bueno, este sería el contenido de nuestro curso y la evaluación. El curso está pensado sobre todo para que haciendo los trabajos y las tareas, bueno, las tareas, pues digamos, se hacen todos, pues tengan absolutamente la capacidad de pasar, ¿no? Es decir, el compromiso se da en el interés práctico de la materia, de tal manera que entonces las tareas y los ejercicios que vayamos a ir dejando, que van a estar subidos en el Classroom, espero que ya todos y todas hayan pedido su solicitud de ingreso al Classroom. Bueno, todo eso, que va a tener también fechas de entrega muy claras y que si todo sale bien, porque a mí también luego se me olvida, van a estar programadas, va a ser el 50% del curso, ¿no? Entonces, digamos, otra vez, haciendo todas las tareas, pues ya tienen básicamente pasado el curso, porque pues la participación yo asumo que todo el mundo lo va a tener, y eso ya es un 6. La otra parte del curso, pues son 2 exámenes, y ya están marcadas las fechas en este pequeño cronograma que tienen acá. Es un examen parcial que vale el 20% y un examen final que vale el 20%. Examen final solo se llama examen final porque viene al final del curso, pero en realidad es un segundo parcial, ¿no? Vamos a ver lo que no viene en el primer examen parcial, eso vendrá en el segundo examen parcial. Por supuesto, dadas las características del conocimiento que vamos adquiriendo en esta materia, pues es acumulativo, de tal manera que lo último que veamos en el curso requiere que entiendan muy bien la primera parte, así que pues no, por eso no es un examen final, ¿no? Porque igual van a tener que haberlo visto y haberlo o comprendido con anterioridad antes de llegar al examen final. Con el cronograma no me detengo, solo les explico que está dividido en las 16 semanas que vamos a tener clases,
y los temas que vamos a ver en cada una de esas semanas. Por supuesto, esto es así en el mundo ideal platónico, así es como sucede, así existe la idea de este curso y así es como se desarrolla, ¿no? No significa precisamente que vayamos al final en lo práctico, en el mundo concreto, material en el que sí existimos, a, pues a seguir al pie de la letra este temario y este cronograma, sobre todo porque pues probablemente algún tema quizás nos retrase tantito, haya que regresar algunas cosas. Lo importante no es cumplir con esto a cabalidad, sino que conforme vayamos avanzando, pues también ustedes vayan entendiendo todo lo que estamos viendo y entonces también eso nos permitirá ir con más tranquilidad a lo largo del curso, ¿no? Entonces, otra vez, esto es meramente ideal, ojalá que sí podamos cumplir, ¿no? Eso dependerá tanto de ustedes como de mí, como de la propia dinámica del mundo, ¿no? A veces, digo, pasan cosas que uno no quiere que pasen y entonces no puede tener todo planeado. Y finalmente, la bibliografía, esta es una bibliografía muy general. Estuve tentado a saber si les dejo textos para leer y comentar o no. Quizás les deje alguno u otro, tienen que decirme nomás qué tanto, eh, qué tanto leen en inglés. Yo asumo que pues sí leen la gran mayoría en inglés. No sé, o por otra parte, qué tan familiarizadas estén con el inglés de lingüística, ¿no? Que también, digamos, es una variedad muy particular dentro del inglés. Y bueno, entonces, dependerá un poco de eso, qué lecturas se queden, ¿no? Pero sí tengo ganas de que leamos y podamos comentar a lo largo del curso algunas cosas. Entonces, eso ya lo iremos viendo conforme vayamos avanzando. Entonces, y esto que está aquí, pues son más bien como obras de referencia necesarias, ¿no? Como pueden ver, todas son gramáticas, están, pues sí, está la de la Real Academia Española, la nueva gramática de la lengua española, y el esbozo de una nueva gramática, están porque las necesitamos, porque dicen cosas interesantes, pero otra vez no necesariamente son las mejores gramáticas de la lengua, ¿no? A mi gusto, muy personal, tenemos este texto de Ángela Di Tulio, ella es una lingüista un poco generativa, es decir, como medio chomskiana, ¿no? Podemos tener diferencias con los modelos generativos, pero si algo hacen bien es explicar la sintaxis, ¿no? Entonces, nos acercaremos un poco o podremos ir revisando este texto. Este de Gómez Tórrego, pues es mucho más, un poco más amable, mucho más tradicional en su descripción, es decir, medio apegado a la gramática de la academia y a la norma académica, pero bueno, como manual sintáctico es bueno, explica bien, por supuesto tiene el problema que tienen todos los españoles, que es creer que ellos son los únicos que hablan bien español y entonces lo que hacemos en América Latina son extrañezas, pero bueno, se lo podemos perdonar porque está bueno. Eh, Vamos a tener, bueno, claramente este es la gramática clasiquísima para estudios lingüísticos del español. No la vamos a leer, más que tengan muchas dudas, podrán consultarlas ahí. Es un texto harto difícil, pero bastante interesante. Un texto colaborativo de un montón de lingüistas que se dedicaron a hacer durante mucho tiempo una gramática, de verdad gramática del español, pensada en serio con los problemas de los hablantes y con categorías lingüísticas muy definidas, ¿no? Entonces, esto la hace un texto muy importante. A mi gusto, quizás sí es la mejor descripción de la lengua. Y justo eso, ¿no? Asume que es descriptiva, no normativa. Si quieren, ahora volveremos a pasar por esas distinciones que son importantes. Y bueno, en general, yo creo que con esas tres podríamos tener una revisión clara de la sintaxis. Y hay partes, hay textos mucho más teóricos, sobre todo este de Gutiérrez Rexach, que es una enciclopedia de la lingüística hispánica, son 2 volúmenes, vienen entradas, así si uno quiere saber qué es el sustantivo, viene una entrada muy breve del sustantivo. El problema es que está escrito en términos muy generativos también y a veces eso la dificulta, pero si no les hace mucho ruido, es un texto que consultar. Y por el otro está también un texto colaborativo dirigido por Ignacio Walde y esta María Escobar, que es una introducción a la lingüística hispánica también bastante recomendada, ¿no? Todos estos textos ya no los tienen que buscar, lo están en el Dropbox que les puse en el grupo de Facebook y entonces, pues si quieren consultarlos, los pueden descargar de ahí. La única petición es por favor no los borren porque el curso entonces empieza a cuadrapear no para ustedes nomás, sino para todo el mundo, ¿no? Entonces, descárguenlos, tampoco los subrayen ahí en línea, ¿no? Procuren bajarlos a su computadora, hagan sus carpetas, tomen sus notas, todo eso también les va a terminar sirviendo. Y bueno, básicamente estos 20 minutos pues fueron esta presentación del curso. No sé
si alguno de ustedes tenga dudas, quiera preguntar algo en particular, antes de que pues empecemos con el trabajo de hoy. Lo que significa que sí, que va a haber trabajo y no solo es la presentación del curso. ¿Dudas, comentarios, quejas, sugerencias? Así, maestro, es muy temprano. No, nada, seguros. Bueno, otra cosa. A mí me pueden decir Mauro o maestro, pero sí les conminaría que me hablen de tú, porque todavía tengo mal del chaburruco y entonces me gusta más sentirme menos viejo, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, si no se sienten cómodos, cómodas diciéndome Mauro, está bien, profesor, pero sí, el tú se los voy a intentar pedir lo más que pueda, ¿no? Se los agradeceré también. Entonces, si no hay ninguna duda, pues podemos, de qué poco inquisidores son ustedes, ¿no? Entonces, si no hay ninguna duda, podemos pasar. Pues primero hacer una pequeña revisión de algunas cosas que son necesarias, haremos un pequeño ejercicio y posteriormente, pues eso seguramente no lo vamos a acabar y entonces quedará de tarea, ¿no? Es un ejercicio no largo, aunque sí un poco elaborado. Y entonces justamente habría que empezar diciendo que en realidad, así como se llamaba su materia del semestre pasado, pues aquí vamos a ver cosas relacionadas con la gramática del español. Y entonces pregúntoles yo a ustedes, ¿qué es la gramática? ¿Qué entienden por gramática? Había una pregunta medio al respecto en el examen diagnóstico, bueno, en el cuestionario diagnóstico, que era qué tipos de gramática conocen, ¿no? Pero a lo mejor la primera pregunta que habría que hacer es ¿qué es la gramática? Y entonces esto es aquí cuando ustedes empiezan a participar. Debería haber una figura aquí en el Zoom de un grillito, porque eso está sonando ahora. ¿Alguna sugerencia, duda, algún comentario, alguna idea? No necesitan, a ver, algo otra cosa, es que asumamos que no necesariamente vamos a estar bien, ¿no? Equivocarse funciona para aprender y yo también me equivoco, entonces de aquí nos vamos a ir resolviendo entre todos nuestras dudas, ¿no? El chiste es, insisto, hacer de esto una clase en la que colaboremos todos, ¿no? Cecilia, gracias, sí. Puede ser como, ¿sí me escuchó? Sí. Ok. Puede ser como lo que estudia las oraciones, sus partes, las palabras, la sintaxis, todo eso. A ver, estudia las oraciones, dijiste. Ujú, Luego dijiste la sintaxis, ujú, las palabras palabras y... y sus partes, ¿no? Ujú, Ok. Bueno, Cecilia muy amablemente nos hace una primera definición de gramática. O por lo menos nos dice de qué se encarga, ¿no? Dice, estudia o se encarga de estudiar las oraciones, luego dice la sintaxis, y luego nos dice las palabras y sus partes. Y entonces, digamos, en general, esta definición o esta tarea de la gramática que hace Cecilia, pues nos está diciendo efectivamente de qué se trata. Uno puede ponerle nombres más fancies a las cosas, y es lo que hizo Cecilia al decir que la gramática está compuesta por la sintaxis, y que entonces la sintaxis es el estudio de las oraciones. Luego nos dice Cecilia, las palabras y sus partes. Eso también tiene un nombre fancy. ¿Alguien recuerda cómo se llama eso? morfología. Exacto. La morfología está encargada del estudio de las palabras, y no solo sus partes, o quizás, bueno, sí sus partes, quizás nada más haya que ser redundante en realidad a la hora de definir. Son las partes que componen la palabra, ¿no? Nada más para que nos quede exactamente claro partes de qué son. Y entonces, ya aquí Cecilia nos dijo, tenemos dos componentes dentro de la gramática. Por un lado, la sintaxis y por otro lado, la morfología. Ahora les pregunto yo, o sea, estamos primero todos de acuerdo con que la gramática está compuesta por la sintaxis y la morfología. ¿Hay algún comentario al respecto de esta afirmación?
¿no? Bueno, entonces, pues digamos que efectivamente la gramática está compuesta por esto. La pregunta ahora es, ¿la sintaxis y la morfología qué son? ¿Son, son un constructo teórico o son parte de la lengua? ¿Se entiende esa pregunta? Sí, Colín, ¿verdad? Gracias, Colín. Sí, creo que es en parte las dos, pero bueno, puede ser un constructo teórico para explicar la lengua de forma escrita. ¿Cómo de forma escrita, Colín? Porque la lengua de forma hablada puede ser muchas cosas, y puede cambiar todo el tiempo, pero la gramática, la sintaxis y la morfología sirven como ciertas reglas que estructuran las palabras y forman y describen la lengua, pero parece más de forma teórica que algo que se haga como libre. Ok, gracias, Colín. Colín está poniendo el punto en algo que es muy importante, ¿no? Que es esta dimensión que tenemos en general del estudio lingüístico pensado y que ha sido una cosa que la gramática de la academia le ha ido siempre muy bien, que es justamente pues de enfocarnos a la lengua escrita y dejar de lado la lengua oral. Digamos, ese es un problema fundamental en realidad para cualquier teoría lingüística y efectivamente no podemos ponerlo de lado por ahora. Más bien, no deberíamos ponerlo de lado, pero por ahora lo vamos a poner como una nota al pie, regresaremos a él, pero bueno, nos quedamos también por ahora con la primera parte de la respuesta de Colín, que decía, bueno, sí, son ambas, ¿no? Por un lado, propone hay una parte que es teórica y otra parte que es de la lengua. ¿Alguien tiene alguna idea de qué está pasando cuando decimos estas dos cosas? O sea, lo que tendríamos que asumir es que, por un lado, la lengua, como este constructo, esta cosa que yo estoy hablando ahorita y que ustedes hablan y que ustedes me entienden y que de alguna manera aprendimos todos, todas en nuestra socialización cuando éramos bebés y etcétera, ¿no? De alguna manera esa cosa luego la podremos definir. La verdad es que también las lenguas son muy indefinibles, ¿no? Pero eso, que sea lo que llamamos lengua, pues tiene una sintaxis, tiene una morfología. Y aquí sí habría que decir, independientemente de cuál es digamos, si esta es una lengua oral o si es una lengua escrita, ¿no? En realidad, ustedes saben, ¿no? En Saussure, se han hablado se han oído hablar de Saussure, ¿no? Que Saussure tiene esta fama de ser el padre de la lingüística, ¿no? Por supuesto es el padre de un tipo de lingüística, no de toda la lingüística. Existía lingüística sin el nombre de lingüística antes de Saussure y no todas las corrientes lingüísticas son saussurianas, ¿no? Aunque bueno, a todo mundo nos ha golpeado en el corazoncito Saussure y de ahí fue que decidimos este tipo de cosas. No importa. Saussure tuvo justo esta voltereta a principios del siglo XX y dijo, no, estamos haciendo todo mal. Claro, la lingüística anterior se dedicaba a textos escritos, a estudiar y reconstruir lenguas muertas, ¿no? Era una tarea mucho más filológica. Y dice Saussure, no, nos importa la lengua oral sobre todo. Y entonces eso para Saussure no es una cosa que le quite el incentivo para poder estudiar después la sintaxis y la morfología y la fonología de las lenguas. Esto significa que en realidad tanto las lenguas orales como las lenguas escritas muestran una serie de componentes que ayudan, por un lado, a procesar y crear palabras, que van a ser palabras morfológicas, que es una clasificación muy particular, y por otra, a organizar estas palabras en constructos superiores, más grandes, con más contenido, que vamos a llamar oraciones. Por supuesto, no significa que la palabra y la oración sean naturalmente las unidades que uno concibe como hablante en la lengua. Uno podría decir la unidad es el discurso, y entonces eso tiene más sentido porque tiene un significado completo, etcétera. Tampoco significa que no podamos poco a poco ir acortando estas unidades y llegar a estas, a la palabra
y a la oración. Pero bueno, existen en la lengua, ¿no? Ustedes aprendieron a hablar y aprendieron palabras, y aprendieron oraciones y aprendieron a juntar cosas para formar oraciones nuevas. Y esas son reglas. Entonces, digamos, eso pertenece a la lengua como, pues sí, muy sociuranamente como sistema, ¿no? Al final, lo que tenemos que asumir es que dentro de la lengua, todo está interrelacionado entre sí y a partir de eso es que vamos ayudándonos incluso a aprenderla. Si no hubiera patrones regulares, imagínense la locura de aprender cualquier lengua, incluso siendo pequeños, ¿no? Por eso los niños dicen que en lugar de cupe, cabo. No, en lugar de quepo, cabo. Pues porque, claro, aprendieron esa regla, ¿no? Después uno tiene ahí como normativamente que estarles diciendo, no, niño, no se dice así, se dice quepo. Bueno, eso hay que aprenderlo. Es la única manera de hacerlo, ¿no? Pero la lengua no puede ser así toda, porque si no sería inmanejable por los hablantes, no nos comunicaríamos, y bueno, no sé cuáles sean las consecuencias antropológicas de eso, pero no lo lograríamos, ¿no? Entonces, digamos, de un lado tenemos efectivamente que la lengua tiene una sintaxis y una morfología. Y por otra parte, decía Colin, bueno, es teórica. ¿Qué es esto de que es teórica? No sé si con lo que hemos dicho respecto de esto, quepa un poco más claro qué estamos pensando con esto. ¿Alguna idea? Alejandra, por favor, gracias. Pues yo creo que no existen como tal, como tangiblemente en la lengua, sino que pues quienes pues primero se pusieron a estudiar la lengua, como que decidieron separar pues, pues precisamente la lengua en varias partes en oración y luego más pequeño en sintaxis y morfología para precisamente poder estudiarla y poder tener un mejor entendimiento. Ok, efectivamente, ¿no? Algo que nos está proponiendo Alejandra ahora es que, bueno, yo les decía, la lengua tiene sintaxis y morfología, pero en última instancia, que yo pueda siquiera llamar a estas partes sintaxis y morfología, pues vienen de una creación en la mente, pues llamémosle más bien una abstracción, que ha elaborado pues una tradición muy particular, por supuesto. Digo por supuesto porque, bueno, ya sabemos, tenemos aquí nuestro conocimiento occidental, pues bueno, también aquí se nos impone como muy occidentalmente, lo asumimos como totalizante, pero bueno, toda teoría lingüística contemporánea proviene, sí, efectivamente, del mundo clásico en realidad, ¿no? Las primeras gramáticas de una lengua, pues por ejemplo la de Dionisio de Tracia, pues que creo que es del 400, no, antes, del 200 después de Cristo. Bueno, eso es ya una gramática. Está la de Panini, también intentando no ser tan occidentales, aunque sigue siendo indoeuropeo. La de Panini, que es una gramática también del sánscrito. Digamos, en estas comunidades lingüísticas empezó una reflexión muy particular del lenguaje que terminó asentándose en lo que terminaríamos llamando lingüística. Y efectivamente a esta tradición le debemos un proceso de abstracción que ha creado categorías. Y entonces ha creado categorías para explicar esto que encuentra que tiene la lengua. Es decir, reconoce estos patrones y dice, bueno, ¿por qué hay estos patrones? Vamos a intentar explicarlos. Y bueno, ha habido también claramente momentos en donde esta parte, esta abstracción, ha cobrado más fuerza, más vitalidad y ha guiado nuestros propios estudios lingüísticos. Esto es justamente cuando hablamos de gramáticas normativas. Las gramáticas normativas, que eran la base en que se escribía la gramática todavía hasta el siglo XX, pues interesan sobre todo en asentar esta teoría que se ha creado en una lengua específica y hacerla la única válida. Y eso le llamamos norma, ¿no? En el español es muy claro que la norma ha sido pues, casi siempre la norma madrileña. Y entonces alguien en algún punto abstrajo el modelo del habla madrileña del siglo XVI, ¿no? Así como de Cervantes, y dijo, bueno, así es como tendrían que hablar todos, y los que no hablan así están mal. Y entonces, digamos, desempató esta parte abstracta que había sido creada específicamente para explicar esto,
y la convirtió en un modelo a seguir. Y entonces uno ahí se ha vuelto, bueno, se ha vuelto algo muy complejo, incluso todavía hoy, pues quitar de nuestra idea, de nuestro imaginario, no lingüístico, pero sí relacionado con el lenguaje, por ejemplo, el papel de la Academia Española, no como un ente normativo, sino como un ente que debería describir la lengua, ¿no? Justamente, digamos, bueno, tenemos esta abstracción completa que de repente, pues toma el papel principal para guiar el estudio lingüístico, y tenemos estas gramáticas normativas, pero también dentro de la teoría hemos ido creando las bases para generar algo mucho más apegado a lo que sí encontramos en la lengua, ¿no? A lo que sí podemos observar que en la comunidad de hablantes se emplea. Al final lo que nos interesa es eso, ¿no? Siempre los lingüistas somos como extraterrestres que venimos a describir la forma en que está hablando la gente en un lugar particular, como si no supiéramos qué están diciendo. Por supuesto que, bueno, si es nuestra lengua, tenemos alguna idea de lo que está pasando. Si no es nuestra lengua, podrá ser un poco más caótico, pero al final lo logramos. Y entonces, digamos, lo que nos interesa en realidad es esto que sí tiene la lengua y cómo, más bien de estas categorías abstractas, podemos hacer uso para describir el fenómeno lingüístico en su complejidad oral o escrita, ¿no? En realidad aquí ya no nos importa tanto si tenemos un sustento en específico o no. Y a esto pues le llamamos gramática descriptiva. Y digamos, la gramática descriptiva pues es menos fea, ¿no? Cuando digo fea me refiero a que es menos tajante, no hace juicios respecto a lo que no se dice o no, sino se pregunta, ¿por qué lo dijeron? ¿No? ¿Por qué una persona dijo tal cosa en tal momento determinado? Bueno, pues como les decía también hace rato, la lengua está hecha para los hablantes, no para los lingüistas. Lo que tenemos que hacer los lingüistas es intentar explicar por qué los hablantes hacen lo que hacen con las lenguas, ¿no? De ahí que, por ejemplo, me parezca, y esto es una posición propia, que la lingüística tendría que estar estudiando con mucha importancia, muy a profundidad, el lenguaje inclusivo, ¿no? Porque claramente es un fenómeno que hacen los hablantes con la lengua. De entrada, eso lo hace un fenómeno que nos interesa independientemente de nuestra posición al respecto, ¿no? Claramente, la gente más normativa va a decir que no, que eso no es un fenómeno del lenguaje, que es una locura que a alguien se le está ocurriendo y que, ni siquiera, que es una falacia, ¿no? Dicen por ahí. Bueno, no, esta no es justamente, no va a ser el tenor de esta clase, sino que nos vamos a ir hacia esta parte, vamos a intentar describir la lengua. Obviamente yo sé que ustedes no están siendo formados para tener el aparato lingüístico, sino para aprender a hacer cosas con las lenguas. Pero igual me parece que, dado que la traducción implica tener conocimiento a la perfección de ambas lenguas que se están traduciendo, es decir, la lengua meta y la lengua fuente, se notará que yo no soy traductólogo, pero de verdad que me interesa, entonces voy a intentar también ponerme en el mood, ¿no? Entonces también es importante que la conozcamos y lo que hace la gente, ¿no? Porque eso también nos va a dar la sensibilidad para poder hacer equiparaciones entre una estructura y otra. Y entonces también por eso nos interesa hacer esta descripción lingüística. Por supuesto que a la vez lo que decía Colín es verdad, una gramática es ambas cosas. La lengua tiene una gramática, tiene sintaxis y morfología, y por otro lado, también hay una gramática teórica, ¿no? Una abstracción hecha por la gente para explicar la gramática que sí existe en las lenguas. Por eso de ahí que lo que tengamos nosotros sea ante todo, ahí ya se borró, ahí ya se subió la parte de abajo, una materia, una ciencia, si quieren, de ahí también podemos discutir si es ciencia o no, digamos por ahora que sí, una ciencia empírica. Y entonces vuelvo a preguntarles, ¿qué es esto de empírico? Sí, Abigail. Pues como se pregunta por qué hay ciertos cambios o por qué los hablantes hablan de cierta forma, pues entonces sería por la experiencia, ¿no? ¿Por la ¿Experiencia? experiencia? Sí. Exacto, o sea, en términos de experiencia, digamos que es porque lo que vamos escuchando es eso, lo que nos interesa. No estamos inventando cosas, no estamos creando un mundo posible para explicarnos por qué los canguros pueden brincar 3 metros y utilizan jets en las espaldas. Es un ejercicio ahí que alguien hizo de semántica, es muy extraño. No estamos haciendo eso.
¿no? Nos interesa sobre todo esto que sí está aquí en este mundo, que es la lengua como existe. Desde ahí es la experiencia, lo que escuchamos, lo que existe, lo que vemos, lo que nos va guiando en nuestra descripción. Y entonces justamente, ante todo, ¿no? La lingüística y la descripción gramatical requiere siempre de un texto, requiere siempre de hablantes, requiere siempre de personas que hagan cosas con la lengua para que uno pueda entonces intentar abstraer lo que se hace con esa lengua y después las categorías, ¿no? Que uno va descubriendo, las pautas, las cosas que son parecidas entre una y otra, pues bueno, eso ya es ir encontrando, digamos, la aguja en el pajar, ¿no? Porque al final efectivamente va a resultar que las lenguas, en general todas las lenguas, tienen pues una morfología, es decir, una manera en que ordenan y clasifican sus palabras y una manifestación material de esa organización y una sintaxis, ¿no? Que también por un lado es material en la medida en que, pues, digamos, existe el continuo físico a través del cual nos comunicamos o existe el continuo escrito a través del cual podemos leer un texto y, por otra parte, digamos, existen las categorías que vamos a intentar aplicarlo. Y entonces también eso significa, como ciencia y como empírica y como un intento de explicar la realidad, algo que también sucede es que, pues digamos, la lingüística, la sintaxis, es falible, ¿no? Falla. Entonces también a veces por eso hay tantas teorías gramaticales en el mundo contemporáneo, por eso hay lingüistas que ustedes no lo van a creer, pero se agarran del chongo en los congresos porque ya no se, porque no están de acuerdo el uno con el otro, ¿no? No porque la lengua falle, la lengua nunca falla, lo que hacen los hablantes con la lengua nunca falla, lo hacen muy bien, lo sabemos muy bien, llevamos años haciéndolo, es la práctica humana con la que nacemos y que desarrollamos toda nuestra vida, ¿no? Lo que falla es nuestra explicación de por qué los hablantes hacen eso. Y entonces es ahí donde tenemos que reconocer que las teorías gramaticales tienen límites. Y lo que vamos a aprender en esta clase en particular, pues bueno, es una descripción muy general que puede ser puesta en duda todo el tiempo, ¿no? Entonces también eso es algo importante, que podamos reconocer que esto es solo un modelo muy básico que vamos a aprender y posteriormente pues podemos irlo complicando al absurdo, ¿no? También llegamos a ese grado de hacer absurdos lingüísticos, pero otra vez son muy divertidos, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí. Estos van a ser los componentes de la gramática, tiene morfología, tiene sintaxis, como dijo Cecilia muy al principio, la sintaxis es el estudio de la oración, la morfología el de las palabras, y en realidad lo que tendremos que reconocer es que ambos niveles tienen unidades muy bajos, como unidades muy pequeñas, y unidades muy amplias, ¿no? En la morfología, que entiendo vieron mucho el semestre pasado, se acordarán que tenemos unidades que es el morfema, como la unidad mínima más pequeñita del nivel de análisis, también estamos pensando que esto tiene niveles, que se pueden dividir bien, que, ay, permítanme, se me está acabando la pila, y esto puede ser una tragedia. No, ¿saben qué? Tengo que ir por mi cargador. Denme un minuto y ahorita voy. Sí, no hay problema. Listo. Bueno, entonces, ¿en qué estábamos? Se me olvidó completamente. Decíamos que la gramática falla, eso ya no, estamos en la morfología. Entonces, sí, el nivel mínimo de análisis de la morfología es el morfema, el último va a ser la palabra, ¿no? Nos interesa describir las palabras y cómo se componen, como bien decía Cecilia. Y luego la sintaxis, pues va a tomar la palabra como unidad más pequeña, va a tener un punto intermedio, una construcción. Las sintaxis son como legos.
En realidad la morfología y la sintaxis son como legos, ¿no? Uno va agarrando legos pequeños y los va pegando para formar legos más grandes y luego esos legos pueden funcionar para construir legos todavía más grandes, ¿no? Y eso, bueno, al final, no sé, construiremos lo que sea que ustedes construyeran con legos. Esos legos no todos pueden ir con todos, ¿no? Hay unos que son azules que solo pueden ir con los rojos, otros que son amarillos que pueden ir con todo. Digamos, esas son como características de los legos y que como reglas que les estamos poniendo para componerlos, ¿no? Entonces, un lego intermedio entre la palabra y la oración va a ser el sintagma, que es una unidad también de análisis de la sintaxis. Ya ven, además casi todos acaban en ma, ¿no? Sintagma, morfema, fonema, tienen ahí también cierta morfología particular. Y finalmente la oración. La oración va a ser nuestro punto de llegada en la sintaxis. Y entonces a lo que nos vamos a dedicar este semestre es a esto, a las palabras y qué clases componen, a cómo esas palabras gobiernan una serie de elementos que se les pegan y entonces eso forma unidades más grandes que se llaman sintagmas, y cómo los sintagmas a través de una palabra, de un tipo de palabra súper importante que es el verbo, van a adquirir significados particulares, porque las estructuras además significan que van a conformar lo que llamamos oración. Y bueno, la cosa es que estos sintagmas pueden ser de muchas naturalezas, ¿no? Pueden ser, así como los legos pueden ser de muchos tamaños, pues estos sintagmas pueden ser una palabra, pueden ser azules o verdes, o pueden ser legos que ya están compuestos por muchos otros, ¿no? Es decir, pueden ser a su vez oraciones. Y justamente esos van a ser las oraciones subordinadas, ¿no? Pero bueno, eso iremos viendo con más detalle, pues a lo largo de todo el semestre. Y entonces hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Sí queda claro este panorama más o menos de la gramática, de la sintaxis, dónde nos estamos colocando, dónde vamos a empezar a trabajar, etcétera? Sí, sí queda claro. Ok, bueno. Pues si no hay ninguna duda, bueno, recuerden, siempre pueden arrepentirse y preguntar a la mera hora y nos regresamos si es necesario, ¿no? Así que eso, por favor, que no sea un problema. Entonces pasaremos a nuestro ejercicio de hoy, que además efectivamente será el primer ejercicio que tengan que subir al Classroom, pero bueno, de eso ya hablaremos con más detalles una vez que empecemos a hacer. Primero, alguien, digo, ya pudieron haber leído ahí de qué trata, pero intento que no. ¿Alguien ha ido a hablar del gíglico? Bueno, ahí veo varias caras moviéndose negativamente. ¿Han oído hablar de Julio Cortázar? Bueno, y además, ya hay un sí en el chat. Es chistoso, uno con el Zoom aprende a hacerse como locutor de radio, ¿no? Lees los textos del chat, ves quién mueve la cabeza, ¿no? Manda saludos así no sé, a tus amigos en Iztapalapa, ¿no? Todo eso tienes que hacer. Bueno, bueno, el gíglico es, bueno, dijeron que de Cortázar sí han oído hablar, creo que además llevan materias de literatura, ¿no? Entonces, probablemente si no han oído hablar de Julio Cortázar, terminarán escuchando de Julio Cortázar. Bueno, era un escritor argentino, fue muy famoso, pues sí, tiene buenos cuentos, ¿no? Yo ya, la verdad, muy particularmente le perdí el amor a Julio Cortázar hace muchos años, entonces ya no me parece tan bueno, pero la verdad es que por supuesto que lo leí y me encantaba mucho más chavo, ¿no? Bueno, en una novela, Rayuela, supongo que también habrán oído hablar de Rayuela, el capítulo 68, pues bueno, tiene una construcción lingüística particular, empieza uno a leer palabras que pues en realidad parecen español, pero no son español, y bueno, resulta que eso al final es algo que Julio Cortázar llamó gíglico, es un intento de una lengua, ¿no? Que aparece exclusivamente en este capítulo de Rayuela, en el capítulo 68, y creo que no vuelve a aparecer nunca más en la obra de Julio Cortázar, ¿no? Pero bueno, nos dejó por lo menos un buen ejercicio lingüístico que hacer nosotros. Entonces, primero, antes de que leamos las instrucciones, me gustaría que lo leyéramos en voz alta. Este es el texto, este es el capítulo 68 completo de Rayuela, nuestra única muestra de gíglico en el mundo.
Y entonces aquí donde uno va a tener que ponerse en este papel de extraterrestre académico y hacer como que vamos a una comunidad donde hablan esta lengua, tenemos algunas ideas de cómo funciona, pero nos encontramos con este texto y queremos saber que, pues no solo qué está diciendo, sino qué tipo de cosas hay ahí, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer un ejercicio basado en eso, pero ahorita voy a explicar de qué se trata. Primero me gustaría que, insisto, leyéramos el texto. No sé quién quiere ser, así como muy por su propia voluntad, lector en voz alta de lo que tienen ahí en sus pantallas. Sí lo ven todos, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ok. Antes de que yo elija a alguien voluntariamente a fuerza, o sea, lo voluntario es mi voluntad, la fuerza es para ustedes, pues no sé si haya voluntariamente alguien que sí quiera leer. Ya van dos, Abigail y Cecilia. ¿Les late? A ver, Abigail, voy a darle un enter. Abigail esta primera parte y Cecilia esta segunda, por favor. Ok, espero que no se me corte el audio, pero bueno. Apenas se le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clemiso y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sus talos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las pelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que embulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo cómo poco a poco las arnillas se espejunaban, se iban apeltronando, reduplimiendo, hasta quedar tendido como el trimalciato de ergomanina al que se le han dejado caer unas filulas de cariaconcia. Gracias, Abigail. Cecilia, por favor. Y sin embargo, era apenas el principio, porque en un momento dado ella se tordulaba los urgalios, consintiendo en que él aproximara suavemente sus orfelunios. Apenas entreplumaban, algo como un ulucordio los encrestoreaba, los extrayuxtaba y paramovía de pronto era el crinón, la esterfurosa convulcante de las mátricas, la jadeollante embocapluvias del orgumio, los esporemios del merpaso en una sobromítica agopausa. Evoe, evoe, volopsados en la cresta del Morelio se sentían Valpamar, Perlinos y Márulos. Temblaba el troc, se vencían las marioplumas y todo se resolviraba en un profundo pínice, en niolamas de argutendidas gasas, en cariñas casi crueles que los ordopenaban hasta el límite de las gunfias. Gracias, Cecilia. Bueno, pues otra vez, esta es nuestra única muestra en la historia de la humanidad del Gíglico, y entonces ahora tenemos que, es como cuando descubren estas escrituras así, lineal A, lineal B, en Grecia, ¿no? O encuentran aquí en Mesoamérica, pues algunos textos que quién sabe cómo se leen, pero que son la única muestra de esa lengua. Este texto es así, no es la única muestra que tenemos del Gíglico, y pues bueno, a todo mundo supongo nos puede dar el interés de intentar explicar qué es el Gíglico, y justamente de esto se va a tratar nuestro ejercicio, ¿no? Entonces, bueno, dice, Gíglico es un juego léxico creado por Julio Cortázar para el capítulo 68 de su novela Rayuela. Eso yo ya lo había dicho, no sé por qué lo volví a leer. Y básicamente, esto sí es importante, se trata de una serie de palabras que morfológica y sintácticamente no se diferencian del español. Creo que eso fue muy evidente desde la primera lectura, ¿no? Uno puede ir reconociendo ahí ciertas cosas que le parecen familiares, pero que claramente no son del todo familiares. Ahí está el juego en realidad. Entonces, las preguntas, que son lo que ustedes tienen que intentar contestar, que vamos a empezar a contestar en bola, ahorita todo el grupo, y después de tarea, ya cada quien en su soledad o en el WhatsApp comunicándose cosas, no lo sé, pero bueno, suponiendo que en su soledad, va a intentar responder, ¿no? Puedes reconocer a qué palabras pertenece cada uno de los elementos, perdón, a qué clase de palabras pertenece cada uno de los elementos de este texto, y entonces, ojo, aquí ya hay una presuposición, que sabemos distinguir clases de palabras, ¿no? Eso es importante. 2. ¿Cuáles son los criterios morfológicos que permiten llegar a tu conclusión? Es decir, también presupone que sabemos reconocer clases de palabras a través de su morfología. ¿Hay algún argumento sintáctico que te ayude? Esto presupone que también hemos aprendido algo de la distribución de esas clases de palabras. Y entonces, la última parte, las palabras en Gíglico,
son léxicas o gramaticales. Esto significa que podamos distinguir entre palabras con contenido léxico, como termo, ¿no? De palabras con contenido gramatical como de. Entonces, bueno, ahora vemos exactamente eso. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esas son preguntas que debemos tener en la cabeza, y entonces tenemos que elaborar una lista de las palabras que están en negrito según la clase de palabras a la que pertenezca. Es decir, si reconocemos sustantivos, hacer una tabla con todos los sustantivos que reconocemos y explicar, es decir, argumentar por qué asumimos que esos son sustantivos y no son otra clase de palabra. Y bueno, hay otras clases de palabras, además de sustantivos, que eran muy evidentes que están, ¿no? Entonces, bueno, empecemos con este ejercicio. Empecemos además por periodos, ¿no? O por pequeñas oraciones. Y la primera oración que tenemos es: apenas él le amalaba el noema. ¿Qué clases de palabras tenemos en esas dos, amalaba y noema? Sí, Colín, Dani y luego Marisol. Creo que amalaba es verbo y noema un sustantivo. Dice Colín, amalaba es verbo y noema es sustantivo. Aquí ya parece también que estamos haciendo canciones de Arjona. No, no es cierto. Efectivamente, dice Colín, ya propuso una categoría de palabras. Entonces, iba después, si no mal recuerdo, Dani. Dani, ¿estás de acuerdo, uno, con la clasificación de Colín? Dos, si sí o si no, ¿por qué? Bueno, primero sí estoy de acuerdo, creo que amalaba es un verbo y noema es un sustantivo. Y considero que porque en amalaba tenemos antes este le, que indica un verbo reflexivo de una acción que le hacen a una persona. Y en noema tenemos un artículo que normalmente se pone antes de un sustantivo. Ok, Dani, nada más. ¿Esos dos criterios son morfológicos o sintácticos? Yo creo que son sintácticos, porque tienen que ver con el orden en el que ponemos las palabras, pero de cierta forma también morfológicos en el caso de le amalaba, porque de acuerdo a la morfología, pues los verbos reflexivos llevan como esa marca. Ok, nada más una precisión ahí. Esto es un objeto indirecto, no es un reflexivo, pero efectivamente su expresión es sintáctica, ¿no? En la medida en que nos está diciendo que amalar, cualquier cosa, ay, miren, ya les di el infinitivo, ya me adelanté yo. Amalaba, presupone que puede tener algo que llamamos valencia, ¿no? No sé si eso les suena a algo, pero significa que los verbos pueden juntarse con un determinado número de cosas. ¿Qué cosas puede tener un verbo? Efectivamente, un objeto indirecto, y podríamos tener el reflexivo que propone Dani, ¿no? Se amalaba. ¿Qué significa exactamente? Bueno, no lo sabemos, alguna idea no sabemos de hacer, pero digamos, nos está dando Dani un criterio sobre todo sintáctico para decir que esto es verbo. ¿Cuál es el criterio sintáctico que tiene valencia? Tiene valencia porque tiene un le. Y uno podría después hacer un paso más y efectivamente recordar que morfológicamente también y sintácticamente aquí se cruzan los dos criterios. Voy a darlo como para que vayamos quedando claros qué estamos esperando. Tiene un sujeto. ¿Dónde está ese sujeto? Tiene dos expresiones en realidad. ¿Cómo uno reconoce el sujeto de un verbo en español? Dani, por favor, gracias. Bueno, sí, yo iba a decir que, bueno, el primer sujeto lo tenemos en él, que está con el acento, por lo que nos indica el sujeto de tercera persona singular masculino. Y el segundo sería en le, que también es en tercera persona del singular, que puede ser masculino o femenino. O sea, el él en sí es el sujeto más específico y el le denota el tipo de sujeto del que se está hablando. Ok, no, nada más de nuevo, la precisión. Este no es un sujeto, este es un objeto indirecto, ¿no? Son funciones sintácticas que tenemos que distinguir.
Lo que es verdad es que este es el sujeto y decía, tiene dos expresiones. Dani reconoce la primera, que es el pronombre de tercera persona nominativo singular, o sea, el pronombre de sujeto en español, y tenemos otra expresión de exactamente el mismo sujeto en estas palabras. ¿Alguien se acuerda de lo que es la concordancia? Abigail. Ah, pues sí, que la conjugación del verbo coincide con la persona. Exacto. ¿Dónde está marcado el sujeto en la malaba? Perdón, en la terminación aba. En la terminación aba, que nos dice varias cosas, entre ello el sujeto, efectivamente, ¿no? Entonces, ahora sí, digamos, como observaba Dani, hay dos expresiones de sujetos y tenemos nuestro objeto indirecto. Sujeto aquí, sujeto acá, esto aquí. Y esto es un fenómeno morfosintáctico, es decir, nos asegura, por un lado, cuál es el elemento que funciona como sujeto, que es una cosa sintáctica, a través de una expresión dentro de la palabra verbal. Eso es morfológico. Y entonces estamos con dos criterios, asumiendo que tenemos una categoría aquí como verbo, que es lo que desde un principio Colín proponía, ¿no? Entonces, digamos, ya van dos argumentos para decir que esto es verbo, podemos asumir que efectivamente es verbo, pero nos podemos refinar todavía más el hecho de saber por qué es un verbo. Ahora vamos a eso. Regresemos antes a la parte que también nos proponía Dani, que es que por términos sintácticos, es un sustantivo en la medida que carga o pueda ser antecedido por un artículo, en este caso el artículo el. A través de eso y a través de este fenómeno de la concordancia, hasta podemos dar características de este sustantivo. ¿Qué características observan? ¿Qué características observan a través de él, en el noema? Marisol. Que es singular y que es masculino. Exacto. ¿Cómo sabemos que es singular y que es masculino, Marisol? Por el artículo él. Ah, sí, o Y sea, también porque por noema, que está en singular. O sea, si fuera plural, sería noemas. exacto, ¿no? Tenemos otra vez el fenómeno de concordancia, ¿no? Un sustantivo concuerda con su artículo en género y número. ¿Qué es género? Bueno, ahí también habrá 20,000 definiciones. Uno puede hablar más bien de clases de clasificación de las palabras en español para no irnos a hablar de masculino, donde no hay masculino, ¿no? Después podemos discutir eso, pero efectivamente el español también a eso le llama género, usemos género, y entonces tenemos que este es masculino, y además es un masculino que no es prototípico según nuestras propias reglas del español, porque acaba en A, y entonces uno tendría que asumir que la A en general es de femeninos, pero aquí él nos permite saber por la concordancia que el género de esta palabra es masculino y que efectivamente, como dice Marisol, aunque no sabemos todavía si en gíglico el plural se expresa con S, bueno, podemos presuponer que sí porque parece que funciona así en el resto del texto, ¿no? Entonces, efectivamente, estaría en singular. Y Marisol, estas dos, ¿qué serían? ¿Morfológicos o sintácticos? Sintáctico. Por un lado, en realidad son las dos, es parecido a la respuesta de la concordancia del verbo, ¿no? Es sintáctico en la medida en que la concordancia nos permite saber a qué elementos gobierna el sustantivo noema, y es morfológico en la medida en que la expresión de eso se da en la morfología de las palabras, en este caso del artículo y del propio sustantivo, ¿no? Habría que esperar la forma los noemas. Podemos hacer además esa suposición. Perdón. No sé por qué estoy ronco, disculpen. Tenía rato que no hablaba tanto. Bueno, ya. Ok. ¿Qué más podemos decir de estas dos palabras? Amalar y noema.
Lo que pasa es que es Julio Cortázar, que casi como no podía decir la R, a mí me vino a castigar para hablar así. ¿Qué funciones sintácticas tienen? Son parte de la argumentación. Creo que uno podría agarrar esta oración y decir, él se lo amalaba. Incluso creo que podría decir, el noema fue amalado. ¿Qué está pasando ahí? Si les estoy hablando en chino, también díganme. Pues el de fue amalado es voz pasiva, ¿no? El noema fue amalado es voz pasiva. Y Colín, ¿qué significa que esté en voz pasiva? Soy Sofía. Que el sujeto, Estoy hablando con él. Sí, Sofía. que el sujeto cambia la posición con el objeto. Ajá, que el sujeto cambia la posición con el objeto. ¿Qué más? O sea, entonces, Y que tiene una agencia pasiva, o sea, como tiene más agencia que en la voz activa. tiene No, más. menos agencia, perdón. Ajá, digamos, es un sujeto no agente, ¿no? Es un sujeto que llaman paciente. Exacto. Entonces, lo que decías al principio, Sofía, digamos que lo que pasa con estas voces pasivas eran que tomábamos el viejo objeto directo y lo pasábamos a sujeto, ¿no? Cobra esta característica de sujeto paciente. Y entonces eso nos dice que noema, ¿qué función sintáctica tiene en la oración? Él amalaba el noema. Sujeto. No, él amalaba el noema. O sea, en la original. Sería objeto, ¿no? Exacto, sería el objeto directo. Y entonces sabemos que los objetos directos pueden ser desempeñados por sustantivos, bueno, por sintagmas nominales, y por lo tanto, si es un sintagma nominal, el núcleo de ese sintagma nominal es un sustantivo, y ese es parte del argumento, o bueno, sí pueden ser otro tipo de sintagmas, un sintagma verbal, un sintagma oracional, que no es el caso, ¿no? Digo, también sería parte del argumento. Si está restringida la posición a dos tipos de estructuras particulares, por lo tanto, entonces, debemos tener una u otra, no puede haber más. Y como alguien puso en el chat, efectivamente lo que estamos viendo es que el gíglico sigue las reglas sintácticas del español. Digamos, Cortázar no es Tolkien, ¿no? Tolkien sí se inventó sus propias lenguas, el tipo estaba... Y luego les creó un mundo imaginario para que tuviera sentido que existieran esas lenguas, ¿no? Cortázar nomás estaba, pues no sé, en la borrachera francesa, ¿no? Bueno, entonces digamos, eso es parte también del argumento que podemos desarrollar, ¿no? Y ese sí es completamente sintáctico, porque estamos asumiendo que tiene una función particular en todo este grupo y por lo tanto, esa función está restringida a formas específicas de la lengua. Y eso significa que amalar, ojo, ya habíamos visto que tiene objeto indirecto, también tiene objeto directo y tiene sujeto. Y díganme si esto te da claro, amalar no solo es un verbo bitransitivo. ¿Sí queda claro cómo llegamos a esa conclusión? Sí, sí, porque tiene objeto directo, objeto indirecto y objeto directo, ¿no? Porque tiene exacto, como dice Abigail, tiene objeto directo, objeto indirecto, y eso es lo que implica las cosas que son bitransitivas, ¿no? Pregunto, hasta aquí todo esto va quedando claro cuál es el procedimiento que estamos siguiendo para esto. Pues sí, más o menos. Yo creo que más adelante a lo mejor sí surge alguna duda también, pero por el momento va bien. Ok, bueno, espero que esa sea la sensación general, ¿no? Otra vez, si alguien empieza a tener dudas,
ya así, aunque sea gíglico, siente que es chino, y eso es bien chistoso, ¿no? Como las comunidades idiomáticas dicen lo incomprensible es esta otra lengua. Espero que los chinos digan que estamos hablando español y no nos entienden. Sí, Colin. Yo tengo duda porque me cuestan los verbos bitransitivos. Quería preguntarle si me podía dar ejemplos en español. Claro, el ejemplo, el prototípico, el que define a toda la clase, ahí, ya le di un enter donde no era, es el verbo dar, ¿no? Todos los verbos bitransitivos, por definición, o bueno, los prototípicos, ¿no? Vamos, esta es una clase donde nos gusta pensar en prototipos, no en categorías rígidas. Entonces, los prototipos de los verbos bitransitivos implican transferencia. En realidad, hay dos tipos de transferencia prototípica en las lenguas del mundo. La física, como dar, y de ahí otras cosas como regalar, etcétera, y la de información, como decirle, ¿no? Son también transferencias, nada más que una son cosas físicas, yo le doy el termo a Juan, y otra es transferencia pues, de información, yo le dije a Juan el chisme. Y entonces, si se fijan, ambas tienen una estructura muy parecida. Yo le doy el termo a Juan. Obviamente aquí, dado que son oraciones creadas para la clase, nuestros personajes favoritos son Juan, María y el perro, ¿no? Esos son los personajes de todas las gramáticas del español. Aquí también van a aparecer. Y entonces yo le dije el chisme a Juan. Y entonces fíjense cómo ambas oraciones tienen su verbo doy, decir, su sujeto, ¿no? Que en este caso puede o no puede aparecer si nada más le doy el termo a Juan, sabemos que el sujeto está expresado aquí de todos modos. Hay una cosa que se da, que en estos verbos además es el objeto directo. Eso significa, una cosa es semánticamente cómo lo concebimos y otra cosa es esa cosa semántica, cómo se expresa en la estructura, ¿no? Entonces aquí la cosa que se da funciona para ambos como objeto directo. Le podemos aplicar pruebas. ¿Conocen ustedes pruebas para reconocimiento de objeto directo? Ok. Una prueba, las vamos a ver entonces. Sí, Daniela, perdón. Ay, creo que era como hacer preguntas, ¿no? ¿A quién? Y así. Esa es una de las pruebas, pero digamos, sí las vamos a utilizar porque pues las reconocemos, son sencillas, pero no siempre son necesariamente nuestras mejores pruebas. Lo digo porque estamos hablando de estructuras, no solo de significados, y cuando solicitamos información hablamos sobre todo de significados. Entonces, en este caso funciona muy bien. ¿Qué le doy a Juan? El termo. ¿Qué le dije a Juan? El chisme. Coinciden. Pero tenemos otras pruebas que también podemos aplicar. Salvador. ¿Otra prueba puede ser pasarla a voz pasiva? Esa es una de las pruebas que tiene que ver con el manejo de la estructura, como yo hacía acá, pasar la voz pasiva. Otra, efectivamente, y funcionan, ¿no? El termo le fue dado a Juan por mí y el chisme le fue dicho a Juan por mí. Digamos que también esas voces pasivas con ser más participio ya son muy pedantes en español, pero bueno, funcionan para clases de gramática, ¿no? Entonces tenemos esa prueba y otra que es ponerles lo o la, o los o las, ¿no? Yo sé, en este caso va a haber ahí un C rarito, pero ese se lee en realidad, nomás cobra otra forma, es un alomorfo de le, y entonces yo se lo doy a Juan, es el lo que el que nos interesa, que hace referencia al termo, yo se lo dije a Juan, lo mismo, ¿no? Entonces efectivamente estos son objetos directos, y finalmente tenemos a Juan en ambos casos, que digamos está indicado dos veces en estas oraciones. En español mexicano, le ponemos le a todo antes de decir si hay un objeto indirecto o no. Siempre. Y en general es una estrategia muy del español latinoamericano, ¿no? A los españoles esto les molesta, nadie les habla mal de sus leísmos raros, pero ellos sí juzgan a los que le ponemos le antes al verbo, ¿no? No importa, si hablamos nosotros acá, en este lado del Atlántico. Entonces, vamos a anteponer el objeto indirecto al verbo y generalmente podemos encontrarlo expresado con un sintagma que en este caso va a estar siempre antecedido por a. Esa a puede ser una preposición, podemos entenderla como preposición o podemos entenderla como indicación de objeto indirecto.
En realidad ahí es donde empiezan los pleitos lingüísticos, ¿no? Hay dos formas de entender esto. A mí me gusta más la segunda postura, pero también podemos decir que es una preposición, no pasa absolutamente nada, y entonces el chiste es que de todos modos va a estar antecedido siempre por Juan, y va normativamente a concordar en número con este de acá, ¿no? Uno puede, y en persona, uno puede decir, Juan me dio a mí el termo, y ese me soy yo, y luego decir a mí también, o puedo decir, yo les doy el termo a los niños, y entonces ya vi ahí que a los niños es plural, y este le va a marcar también la pluralidad, ¿no? Esa es la indicación de objeto indirecto en realidad. Y entonces un verbo bitransitivo va a estar compuesto por un sujeto, un objeto directo y un objeto indirecto, que es exactamente lo que le pasa a Malaba. Tiene un sujeto, un objeto indirecto y un objeto directo. Y entonces, en realidad, por eso es que podemos decir que amalar es un verbo bitransitivo. ¿Qué tipo de verbo bitransitivo es? Luego nos metemos en esas definiciones, pero sí podemos ver su comportamiento sintáctico, ¿no? Y justo, sin saber quíglico, ya sabemos que amalar puede tener 3 argumentos y que noema puede ser un objeto directo de amalar. Hasta aquí. ¿Vamos bien? Sí, todo bien. Ok, muy bien. Entonces ya tenemos 2 palabras clasificadas. Y otra vez, aquí esto funciona también que, bueno, sabemos, no, esto no lo dije, pero también este es un criterio morfológico. Solo los verbos tienen, y espero que eso lo tengamos claro, solo los verbos tienen flexión de tiempo y de número. ¿Sí se acuerdan qué es la flexión? Ok, solo los verbos tienen esto. Y amalar tiene una flexión muy particular. ¿En qué tiempo está amalar? ¿En pasado? ¿En qué tipo de pasado? Sí, es un pasado. ¿O pretérito? Pretérito. En copretérito, efectivamente. Entonces, digamos, ya podemos reconocer además en qué tiempo está el verbo y, bueno, a través de las propias reglas morfológicas del español, crear el infinitivo, ¿no? Y entonces, lo que yo he estado hablando todo el tiempo más que amalaba, es de amalar. Y entonces ya uno puede hacer cosas como vosotros hubisteis amalado el noema, ¿no? O cosas así. Ya sabemos, porque ya tenemos el infinitivo, ya lo podemos conjugar. Entonces, digamos, ya tenemos estas 2 palabras clasificadas, vamos a hacer nuestra tabla para clasificar y entonces en verbos aparecería amalar, queremos el infinitivo. Y en sustantivos aparecería noema, indicando que es masculino, ¿no? Sabemos que es singular y vamos a querer los singulares, o sea, los podemos generar a través de las reglas morfológicas que conocemos. Y ahora sí podemos pasar a la siguiente. Bueno, antes de pasar a la siguiente, con él le amalaba el noema, ¿hay alguna duda? Ok. Bueno, entonces, otra vez alguien que voluntariamente nos quiere hablar de clémiso. Marisol. Pues es como es un caso muy similar al anterior, sería un sustantivo, por la misma razón de él, introducirlo con él. Ajá, ¿alguna otra característica que veas en clémiso que, digamos, esa es sintáctica, ¿no? Nada más. Y luego morfológicas. Que es singular y es masculino también. Es singular y es masculino. Y fíjense, aquí sí gracias Marisol, aquí sí se adecua a la idea que tenemos de las palabras sustantivas en español. Acabe en o, tiene un artículo singular masculino, sabemos que la o suele estar asociada a esto que llamamos masculino en los sustantivos, y entonces efectivamente uno puede concluir con el argumento que dijo Marisol, que este efectivamente es un sustantivo.
¿Alguien tiene alguna duda de que esto es un sustantivo? ¿Tiene alguna otra propuesta de clasificación de clemiso? ¿Y qué función sintacta tiene clemiso? Objeto directo. Objeto directo. Es otra vez objeto directo, ¿no? Uno puede generar la pasiva, el clemiso le fue agolpado, uno puede ponerle lo, él se lo agolpaba, y bueno, podemos hacer la pregunta que proponía Daniela, ¿no? ¿Qué es lo que la agolpa o la agolpaba? El clemiso. Y entonces ya, cumple, satisface todas estas preguntas y todos estos criterios para decir, ah, sí, ahí tenemos un objeto directo. Bueno, y caían en hidromurias. ¿Alguien nos quiere contar? Hagamos estas tres, que se parecen en algunas cosas. Y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sústalos exasperantes. ¿Alguien? Cecilia. Cecilia y luego Colín. Sí. ¿Hidromurias puede ser también un sustantivo? ¿Por qué, Cecilia? Yo diría que por el verbo, o sea, que caen como ahí. Okay, dice Cecilia que esto puede ser una I. Ojo, ahí, ¿qué es ahí? Es algo del lugar, ¿no? Ay, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. ¿Cuál es la clase de palabra de ahí? Ay, se me fue la palabra. Bueno, no importa, ahorita puede que llegue, no importa. Es adverbio, ¿no? Bueno, ya. Un adverbio, ajá, justo. Un adverbio. Entonces, bueno, ahí habría que preguntarnos por qué, si la sustituimos por ahí, decimos que es sustantivo. No estoy diciendo que pueda o no pueda ser, solo digo que hay que estar al pendiente de por qué pasan esas cosas. Entonces, propone Cecilia que hidromurias es un sustantivo. ¿Alguna otra precisión que quieras hacernos, Cecilia? No, aunque, bueno, ya que lo dijeron, creo que va más por el adverbio, ¿no? O sea, más que sustantivo. No, tú eres la extraterrestre que está analizando la lengua, tú dinos. Sí, creo que me iría más por el adverbio. Es que se me fue la palabra. Entonces, dice Cecilia, hidromurias es adverbio. ¿Sobre ambonios y sústalos quieres decirnos algo? No, solo tenía la primera. Ok, bueno, dice Cecilia, hidromurias es adverbio. Colín. Primero así leyéndolo creí que podía ser un sujeto, pero después vi que pues, bueno, no sé si tenga algo que ver porque no hay un verbo, o bueno, no creo que haya un verbo, así que se me hizo más lógico que fuera también un adverbio, un sustantivo. Perdón, estás hablando de ambonios, ¿verdad? Cuando dices no, de hidromurias, es que tenía duda. Pero, ok. Bueno, entonces, Colín, tú también propondrías entonces primero dijiste que podría ser verbo, y luego propondrías al final que es, perdón, ¿qué clase de palabra? No, dije que pensé que podría ser un sujeto, pero después pensé que sí estaba mejor como adverbio. Ok, entonces, Colín, tú sustentarías o defenderías la propuesta de que esto es adverbio. Ok, Salvador. Yo diría que es un sustantivo, porque bueno, aquí ya es pregunta para usted. No sé si haya adverbios que se puedan pluralizar. Y pues bueno, en este caso, si hubiera, hidromuria sería un caso interesante de un adverbio que se pluraliza, pero yo hasta donde recuerdo no hay ninguno que se pueda, o a lo mejor sí lo hay, pero son como casos muy esporádicos.
Y si en cambio los sustantivos son mucho más comunes de que se pluralicen. Ok. Salvador, podemos hacer todavía la pregunta un poco más general. Y en realidad la pregunta que estás proponiendo es, ¿los adverbios tienen flexión? ¿Y qué es lo que dice el grupo? ¿Los adverbios tienen flexión o no tienen flexión? Cecilia. Según yo, no, porque no importa si es en singular o plural, no cambian. Ok, entonces Cecilia, los adverbios no tienen flexión. Por lo tanto, entonces ni siquiera habría que plantearnos la pregunta de si están en singular o plural. Simple y sencillamente no tienen flexión, no tienen singular, no tienen plural. No es una categoría que les corresponda. Ok, eso, digamos, en términos muy generales, muy normativos, es verdad, aunque nos haría falta explicar de dónde viene ahorita, ¿no? Pero bueno, eso es o llegandito. Pero bueno, esas son cosas que no nos vamos a meter ahora porque son muy problemáticas. Asumamos que efectivamente los adverbios no tienen flexión. Y entonces, lo que se proponía ahora que hidromurias fuera un adverbio, habría que intentar reconocer que esto no es flexión y que entonces existe un adverbio hidromurias con S en gíglico. Y fíjense, podría ser porque tenemos ambonios y sústalos. Digamos, hasta aquí la argumentación va por dos lados. ¿Es adverbio o no es adverbio? Lo de adverbio nació por la sustitución que hizo Cecilia por ahí. Y efectivamente, ¿de dónde viene esta lectura como de locación? Lean con calma los tres periodos. Y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sústalos exasperantes. Aquí hay una clave muy importante, que ahorita regresamos, pero primero pensemos en hidromurias y en salvajes ambonios. Cecilia, por favor. Siento que justo del en, ¿no? O sea, porque como que denota como un lugar, pero leyéndolo de nuevo tal vez podría ser como, o sea, bueno, se podría interpretar como un sentimiento, o sea, como, por ejemplo, cayó en tristeza, o sea, no, tristeza no sería propiamente un lugar. Ok, pero se comportaría como un lugar, ¿no? Fíjense, esto ya es así, la metáfora completa. Las emociones son lugares y uno cae en lugares como caen emociones. Voy a poner la oración que decías porque es interesante. Cayó en tristeza. Marisol. Ajá, justo eso iba a mencionar que no, o sea, no precisamente podría ser tal cual un lugar, porque estaba pensando en los ejemplos de romper en llanto o me tienes en ascuas. Ok, ajá. ¿Quieres elaborar más, Marisol? No, pues bueno, era como la premisa para ver eso de que puede ser un adverbio y también lo que decía Salvador, que no precisamente por la S es algo plural. Ok. Pero ahora fíjense, ya salieron dos construcciones y la observación de Salvador de la flexión. Supongamos que el gíglico, pues efectivamente se comporta como en español. Y entonces, ¿qué es tristeza y qué es llanto? Más allá de que sean emociones. Digo, efectivamente aquí hay una metáfora gobernando esto. Es decir, ¿sustantivos? efectivamente, Cecilia, son sustantivos. Y entonces uno podría decir, claro, pensamos en el adverbio porque en tristeza, en llanto, genera esta lectura, pues locativa, ¿no? En general, más allá de la metáfora que tengamos. Pero no depende de este elemento, sino de todo el constructo. Ay. Bueno, eso. Los corchetes no sé por qué fallan en la computadora, pero bueno. Entonces, en llanto, esto sí es un lugar. La lectura viene de la preposición. Y las preposiciones, ¿con qué se juntan? Y aquí en realidad al final vamos a llegar al mismo problema, pero tienen dos cosas y una más prototípica que otra. Piensen en la casa,
en la azotea. Uno puede decir cosas como en chinga. Ojo, sí se permite usar groserías en la clase siempre como objeto metalingüístico, ¿no? Entonces, porque pues están ahí, son cosas que hacemos en la lengua. Ajá, Dani, perdón. Pues se encuentran antes de un sustantivo, ¿no? Se usan con sustantivos. Efectivamente, prototípico, no solo tenemos con sustantivos, de ahí el ejemplo de en chinga, que chinga es un adverbio en realidad, ¿no? Pero generalmente, como dice Dani, se juntan con sustantivos. Y entonces tenemos un sustantivo y una preposición. Esto es un sintagma prepositivo, y el sintagma prepositivo sí tiene valor de locación. De ahí que decíamos, la estructura también significa, pero a su interior, pues tiene diferentes cosas con las que puede juntarse. Y se junta con sintagmas nominales, es decir, con sustantivos. Y entonces tenemos en llanto un sustantivo, en tristeza un sustantivo, en hidromurias, ¿qué será? Es un sustantivo. Efectivamente, tenemos un sustantivo en hidromurias, que son dos argumentos entonces para saber que esto es un sustantivo. Por un lado, la flexión está en plural, es como decir cayó en tristezas o cayó en llantos, ¿no? Es raro como que las emociones no las pluralizamos. El problema es que no sabemos qué es hidromurias, entonces no necesariamente debe ser una emoción. Entonces tenemos flexión de número y además tenemos una estructura sintáctica particular, que es la preposición suele juntarse con sustantivos. Y entonces tenemos un argumento morfológico de nuevo y un argumento sintáctico para decir hidromurias es un sustantivo y entonces sabemos que además está en singular. ¿Podemos decir algo de su género? Cecilia. Se podría intuir que hidromuria es femenino porque termina en una A. Efectivamente, digamos, como el 70% podríamos, digo, el 70% del hecho podría ser lo que dice Cecilia. Hemos estado viendo que hay palabras que acaban en A y comparten el género con el español, que es la lengua que sabemos que tiene as para marcar femenino. Sin embargo, tenemos noema. Entonces, por lo menos, no más porque tenemos noema, digamos que deberíamos dudar. O sea, hay una tendencia posible a que esto sea femenino, como propone Marisol, pero mientras no tengamos aquí un artículo que era lo que nos permitía asegurar que noema era masculino, no sabemos si hidromuria es o no es femenino. Probablemente lo sea, como propone Marisol. Y esto nos lleva ahora a salvajes ambonios. Aquí hay un argumento más para argumentar, para decir que esto es un sustantivo. ¿Cuál es? Que hay adjetivos. Exacto, hay un adjetivo, Abigail, perdón, ¿tú qué ibas a decir? Justamente iba a decir lo del adjetivo también. Ok, ¿y qué tiene que ver los adjetivos entonces? Cuéntenme. Pues los adjetivos acompañan a sustantivos y los describen, ¿no? Y concuerdan en ellos en número. Exacto. Género. Exacto. Como propone, ay, perdón. ¿Quién era? Se me fue, ¿quién estaba hablando? Yo, Abigail. Gracias, Abigail. Como propone Abigail, disculpen, también va a ser raro aprenderme sus nombres viendo sus caras o su imagen. Lo procuraré. Esperemos que ya que estemos en el salón tengamos más claro y entonces ya también reconozca sus voces para entonces, ¿no? Pero bueno, hoy eso es todavía un poco más torpe. Entonces, como proponía Abigail, efectivamente tenemos aquí un argumento mucho más grande porque tenemos más estructura, tenemos más elementos. Ya no solo tenemos artículos, ahora tenemos un adjetivo. El adjetivo morfológicamente concuerda con el sustantivo al que está modificando en género y en número. Aquí tenemos salvajes, que en plural, sabemos, eso está en español, ¿no? Sabemos que es plural, que está concordando con ambonios. Con salvajes y con ambonios no podemos saber el género porque el adjetivo acaba en E y entonces si fuera femenino también sería salvajes, si fuera masculino también sería salvajes. Digamos, aquí hay otra tendencia como la que decíamos hace rato, de que es probable que este sea masculino, pero no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que está en plural y que estos están en una misma estructura. Y justamente sabemos que los adjetivos suelen
cuando son adjetivos de verdad, modificar a un sustantivo en términos semánticos, y en términos sintácticos, pues están completamente regidos por este sustantivo. Y entonces volvemos a un argumento morfosintáctico. Miren, como queriendo ver solo la estructura, al final uno termina yéndose hasta las formas de las palabras. ¿Por qué? Porque como decía hace rato, sí, la construcción teórica del lingüista requiere de una morfología y de una sintaxis, y decimos que en la lengua existe la morfología y la sintaxis. El problema es que cuando uno habla va todo en bola, y entonces pues más bien hay que recurrir a todo para poder dar una cuenta clara de qué es lo que está pasando, ¿no? Y entonces efectivamente aquí tenemos más argumentos para decir esto es un sustantivo, probablemente el singular sea ambonio y probablemente sea masculino. Y pues ya ni vale la pena detenernos en sústalos porque el argumento es exactamente el mismo. Tenemos exasperantes modificando a sústalos y con eso sabemos que estamos ante un sustantivo, porque también sústalos tiene un adjetivo que lo está modificando, que está concordando con él en género y número. Hasta aquí. ¿Vamos bien? Sí se está viendo qué tipo de argumentos necesitamos para poder completar la tarea. Sí, bueno, por mi parte sí, está claro. Ok, perfecto. Entonces, sigamos. Cada vez, Cecilia, sí. Yo tengo una duda. ¿En la tarea hay que ponerlo como usted lo está poniendo, bueno, como lo estás poniendo aquí, o solo como poner el sustantivo, verbo o así? No, decíamos, hay que argumentarlo. Igual, Ok. igual es buena la presión de Cecilia. ¿Qué tipo de argumentos necesitamos? Pues justo los de su comportamiento. Y entonces podríamos poner sustantivos. Y entonces decir, bueno, ¿qué es lo que tienen en común todos los sustantivos que hemos reconocido en esta lengua? Bueno, pueden terminar en A y O, tienen expresión de número, singular y plural. Hasta ahora pueden ser objetos directos y términos de preposiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, estamos viendo su comportamiento y entonces estamos caracterizándolos. El chiste es que con esto que estamos haciendo, con este comportamiento, podamos hacer una breve descripción y luego, ahora voy a ir, nada más déjame terminar de explicar, y luego hacer una tabla, ¿no? No voy a insertar la tabla ahora, pero entonces aquí habría una tablita con los sustantivos que hemos reconocido. Insisto, habría que determinar si son masculinos, femeninos, etcétera. Y dar el singular, porque estamos presuponiendo que todos estos pueden formar un singular. Ahora sí, Daniel, perdón. Creo que se explicó con lo que acaba de decir, pero de todos modos solo para confirmarlo. Entonces haríamos como una descripción general al inicio y después únicamente el listado de sustantivos con su masculino, femenino, si habría y si no singular y plural. Nada más con el singular, pero sí, hacer la lista. Pero antes una breve descripción, ¿no? De los argumentos que estamos usando. Exacto. ¿Cómo fue que logramos reconocer que son eso y no otra cosa? En el fondo, que son las preguntas que están hechas arriba, ¿no? Esas preguntas van a guiar esta pequeña descripción y entonces, bueno, hacemos la lista de sustantivos, etcétera. Ya vimos que hay verbos, hasta ahora nos ha aparecido solo uno. Bueno, podemos aquí decir de los verbos. Tienen flexión de tiempo. No estoy seguro si todos son de la primera conjugación, pero hasta ahora están distribuidos exactamente, por lo menos en los mismos criterios que conocemos del español, ¿no? Amalaba es de la primera. Entonces, amalar, decía, ¿no? Como amalaré, etcétera, etcétera. Se corresponde con todos esos criterios. Entonces, tiene flexión de tiempo, tiene también estructura argumental, es decir, tiene sujetos, objetos directos, objetos indirectos. Hay que intentar reconocer cuáles tienen qué, ¿no? Tienen estructura argumental, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces todos estos son criterios que nos están determinando que esto efectivamente es un verbo y no otra clase de palabra. Y entonces después vendría
la lista de verbos en infinitivo, porque podemos crearlos aunque no aparezcan en infinitivo, aunque bueno, aquí ya apareció uno, ¿no? Relamar. Dani, perdón. Sí, en el caso de los verbos, si cuentan con la misma conjugación, por ejemplo, amalaba, que si no tuviera el sujeto, si fuera tácito, pudiera ser primera o tercera del singular, ¿habría algún problema con poner alguno de los dos? ¿O solamente con indicar el infinitivo? No, bueno, al final de la lista solo indicamos el infinitivo, pero, o sea, independientemente, el contexto nos está diciendo claramente porque cuál es el sujeto, ¿no? Pero entiendo que es verdad que en español, pues luego no tenemos pronombres y hay partes de la conjugación que la primera y la tercera son exactamente iguales. De tal suerte que en realidad, digamos, independientemente si es la primera o la tercera, el argumento se sostiene, porque lo que estamos viendo es que es flexión. Una flexión que solo le pertenece a los verbos en español, que es esta relación entre concordancia con el sujeto, sea primera o tercera persona, y la expresión del tiempo. Eso solo va con los verbos, ¿no? Uno no puede decir, bueno, sí puede decir perrear, por ejemplo, ¿no? Pero se convirtió en un verbo para llegar a decir toda la flexión a través de esta forma, todas las formas que tiene. Y por supuesto, perrear no tiene conexión directa con ser un perro, ¿no? Son otros significados los que se ponen ahí. No puede, pero no puede decir, por ejemplo, leonar, nada más como así, ¿no? O sea, necesitamos primero convertir al sustantivo en verbo para poder hacerlo como verbo. Y entonces, claramente, este es un criterio que solo tienen los verbos, ¿no? En el momento en que vemos una palabra con aba, sabemos que sí o sí, eso es un verbo. ¿Cómo se compuso? Después podemos analizarlo, pero efectivamente solo van con este tipo de significados con las palabras verbales. De ahí que sepamos que amalaba, sí o sí, es un verbo, ¿no? Por esa flexión, simple y sencillamente. Entonces, al final, insisto, el argumento, pues es el mismo independientemente de cuál sea el sujeto, ¿no? Ni es más, ni siquiera necesitamos decir cuál era la primera o la tercera persona. Con que digamos que tenía flexión de tiempo y de persona, ya sabemos que eso es un verbo. No sé si eso queda claro. Sí, sí, muy claro, gracias. Ok. ¿Algo más? ¿De preguntas hasta acá? Bueno, y entonces podemos seguir, ¿no? O quizás lleguemos a algunas cuantas palabras más. Bajo esta misma idea de argumentación que hemos seguido, pues ya relamar, pero ni la pensamos, ¿no? A no ser que pudiéramos hacer relamares, porque efectivamente hay algunos sustantivos que acaban en ar, pero en general son muy pocos. O sea, a no ser que podamos tener relamares, que no parece ser el caso, pues bueno, esto está en infinitivo, es un verbo de la primera conjugación, y entonces otra vez uno puede hacer, vosotros hubisteis relamado, y algo significará para el gíglico, ¿no? Y luego tenemos, y entonces por eso en esta ya ni nos detenemos demasiado, ¿no? Ya sabemos que es un verbo. Hay argumentos que sostienen nuestra decisión, como que procuraba suele tener un verbo en infinitivo como sujeto. Yo procuraba comer todas las mañanas. Él procuraba asearse después de sus clases, etcétera, etcétera. En realidad tenemos una especie de perífrasis verbal. Entonces, eso significa que tenemos dos verbos que funcionan como un solo verbo, ¿no? Después vemos si es perífrasis o no, pero vemos que tenemos este patrón constante. Y entonces, esto significa que podemos sustituir comer por relamar. Y esto significa que están en una distribución, en una relación paradigmática y por lo tanto pertenecen a la misma clase, ¿no? Aquí ya no tenemos más dudas. Con incopelusas, ¿qué podemos decir de incopelusas? Valeria. Que son sustantivos porque hay expresión de número, está en plural. Tiene número plural. ¿Y qué más tiene, Valeria? Este sí es muy... Femenino. Tiene género, tiene femenino, lo sabemos porque va con el artículo las. Entonces, incopelusas es femenino, está en plural, y esas son cosas que solo le van a los sustantivos, y además es objeto directo de relamar, ¿no? Eso también ya lo deberíamos observar. Y entonces, bueno, tenemos estos argumentos para ir identificando nuestras clases de palabras.
Esto, insisto, pues es lo que va a quedar de tarea, más bien. Entonces, no sé si haya hasta este punto alguna duda o ya vamos parando la clase. Esto a las 12 se publica en el Classroom y pues bueno, ya se explicó qué es lo que tienen que hacer. El chiste también es que después de todo esto tengan un apartado ustedes mismos, una reflexión, que es importante que escriban, pues, en el mismo texto que suban al Classroom, de qué tan difícil les pareció el ejercicio, ¿no? ¿Qué tanto se tuvieron que romper la cabeza con esto? O si una vez que se ha entendido la argumentación, ha sido mucho más sencillo reconocer todas las clases de cosas que están aquí. ¿Por qué? Porque también me interesa, eso, no se quedan, eso también es trampa, es otro ejercicio un poco como para ver exactamente qué cosas hay en común entre todos en el grupo y qué cosas es necesario que repasemos y que empecemos a retomar para lo que viene del semestre, ¿no? Es muy importante, además, y eso también es un ejercicio de autorreflexión que necesitan hacer, no porque, o sea, que quiero saber qué tan claro está, porque si nos queda muy claro qué son un sujeto, un objeto directo, un objeto indirecto, cómo los vamos a ir comprobando, etcétera, nos vamos a pasar muy rápido por ahí en el semestre y vamos a llegar a la parte que va a ser un poco más difícil, pero mucho más sencillo porque queda claro lo básico, ¿no? Si estamos teniendo conflictos, y insisto, esto no significa que esté mal, significa que hay un conflicto que debemos resolver. Insisto, entonces, si están teniendo conflictos con ciertas categorías, pues también es importante que lo digan, porque lo que interesa es que vayamos avanzando en conjunto, no que haya 5 personas que lo entiendan mejor que el resto del grupo, ¿no? Eso no nos interesa ir todos a la misma velocidad y con el mismo conocimiento. Entonces, el ejercicio también tiene ese fin, que ustedes mismos pongan a prueba su capacidad de análisis y entonces a partir de ahí tengamos un piso mínimo del cual empezar la próxima semana, porque el tema de la próxima clase es sí o sí el que va a corresponder al que ya está planeado, ¿no? Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda, algún comentario, alguna crítica, alguna queja? Volvemos de nuevo con la evaluación, con el programa, con los temas, alguna duda que haya al respecto. Regina. Más que duda es, no sé si podría subir esta clase hoy mismo para poder verla más al rato, para crear alguna duda, o sea, de todo esto, para, bueno, que lo pueda ver más a detalle. Sí, Regina, lo que no te prometo es que pasen las próximas horas, porque ahorita doy otra clase y el Zoom tarda en crear el video, etcétera. Pero, ok, sí, recuérdenme de todos modos en el grupo, al ratito en la tarde, noche, espero que ya esté en YouTube y que no se tarde mucho subiéndolo. Sí, muchas gracias. Ok, bueno, entonces ya está la petición de Regina de subir la clase. ¿Algún otro comentario que sea necesario hacer, Marisol? Sí, en cuanto a la entrega del ejercicio, sería en PDF, en Word, ¿hasta qué hora? Todo eso se indica en la publicación de Classroom, que según yo, si lo hice bien, se publicará en unos 10 minutos automáticamente. Si no, bueno, si no se publicará un poco más tarde, si no, ahora yo veo que sí lo haya hecho. Se especifica ahí, igual les digo, yo prefiero, si es posible, que suban en Docs las tareas al Classroom, porque pues es más fácil comentarlas en la computadora si lo suben en Docs que si lo suben en PDF, y la aplicación como que tarda más, no sé si es mi computadora o la propia plataforma de Google, pero es más difícil en PDF, ¿no? Entonces, si lo suben en Docs, va a ser mucho mejor para hacer los comentarios necesarios y para estarles regresando las tareas, ¿no? Es importante que las suban ahí porque al final ese va a ser el control de tareas que como pueden ver es el 50% de la calificación. Entonces, incluso si, digamos, las suben y yo no se las he regresado, ya es tarea que está ahí, ¿no? O sea, puede que yo a lo mejor por X, Y o Z razón no me dé tiempo de calificarla inmediatamente, pero ya está ahí, ya está asentado que la subieron en tiempo y en forma, y entonces, pues bueno, al final a lo mejor en una tarea se me pasó revolvérselas, pero sé que está. Entonces también es importante que esté ahí contenido todo para que no haya ningún conflicto con la calificación al final del semestre, ¿no? Pero bueno, son cosas más burocráticas, ¿no? Si por mí fuera, pues no les pondría calificación o todos tendrían 10 o no sé, pero bueno, la UNAM nos solicita esos criterios y bueno, pues los necesitamos para ver, sobre todo si están
entendiéndose el curso, ¿no? Entonces, no sé si hay algún otro comentario. Bueno, entonces... todo bien. Ok. Entonces, pues nos vemos la próxima clase, el jueves también a las 10. Vamos a ver las unidades de estudio sintáctico que necesitamos tener claras para a la hora de empezar a enfrentarnos a las oraciones y las funciones gramaticales. Y otra vez, aquí pues la idea es sobre todo morfológica, aunque como pueden ver, también la sintaxis ayuda a determinar estas particularidades. Y pues yo espero que repasen su lista y las características que tienen de las clases de palabras, y también que podamos responder al final esta pregunta: ¿son léxicas o son gramaticales? ¿No? ¿Y qué significa que sean léxicas y qué significa que sean gramaticales? Y entonces, bueno, revisamos a grandes rasgos la tarea la próxima semana, vemos el tema y vamos a irnos así, tema, ejercicio, ¿vale? Ok. Bueno, Está bien. pues, Sí, Gracias. sí, muy bien. no hubiera más dudas ni comentarios ni nada, pues nos vemos el jueves, que tengan buen inicio de semana y qué bueno que ya estamos de nuevo en clases. Gracias, profe. Sí, Hasta muchas luego. gracias, igualmente. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.